Bien, señores, y lo prometido es deuda, ya estamos en el aire. Recordándole a nuestro público que no estaremos recibiendo llamadas debido a la dinámica de tantos entrevistados que tenemos en el día de hoy. Aprovecha el tiempo. Claro que sí, en este programa especial de EFI Awards República Dominicana. Claro que sí, Rafael. Y mira, no puedo comenzar este programa sino dándole las gracias a Claudia Montaz, que fue la primera persona a la que le hablé de esta idea, de este programa, y inmediatamente me dio el listado de todos los ganadores, y de ahí fue entonces que empecé a hacer los contactos. Así que muchísimas gracias a Claudia. Sí. Y de inmediato entrar en materia, quiero presentar a las personas que nos acompañan en el día de hoy. Lo voy a presentar así mismo, en ese mismo orden, para no perderme. Tenemos a Pablo Jiménez de Know How, a Kimberly Guevara, pues de PhD, a David Montaño de TBWA, a Francesco Abastesiani de Pajés y a Tansi Santos de Partners Ogilvy, quienes nos acompañan en el día de hoy. Creo que lo dije bien todo, no hubo ningún problema, ¿verdad? Está todo perfecto, excelente. Y bueno, inmediatamente entrando en materia, todos y cada uno de ustedes están representando la agencia que salió ganadora con alguna pieza, en algunos casos varias piezas, en estos premios, la primera entrega de los premios EFI en la República Dominicana. Y quizás la primera pregunta que quiero hacer es, y bueno, que sea una respuesta lo más honesta posible, es: ¿cuál fue la impresión que ustedes tuvieron cuando les dijeron que EFI ya estaba aquí en la República Dominicana y que iba a haber una premiación y que iba a haber que tomar unos cursos para entender la manera en cómo se presentaban los casos? ¿Cuál fue esa primera impresión, a sabiendas de que en nuestro país no hay una premiación de creatividad para la publicidad en la República Dominicana, ¿no? Quizás comenzando por donde ti, Pablo. Sí. Hola, bueno, realmente lo que había era una especie de hiato, una especie de gap en el tiempo, porque en un momento aquí habían 2 locales. Claro. Hicieron muy buen trabajo, digamos que tamizando, digamos que decantando la creatividad local. Claro. Después llega un momento donde eso se desaparece. Y ahora estamos hablando de 15, 20 años después. Claro. Llega EFI y todito miramos así al cielo y dice aleluya. Porque hay algo que nos va a permitir, digamos, que competir entre nosotros mismos, sin un escenario que pudiera ser desde el punto de vista financiero, por ejemplo, que no es lo mismo una agencia pequeña coger para Cannes en Claro. euros, que aquí, como el caso de EFI. Además, creo que medir efectividad es algo que ya debería de pasar. Claro, bueno. claro que sí. Kimberly, yo sé que obviamente tú perteneces al grupo MD. Es un grupo que ya tiene, y Grupo Pajés en sentido general, que tiene mucha experiencia presentando casos, pero en premiaciones internacionales de creatividad y en el EFI, pero en el EFI grande, en el EFI Latinoamérica. Sí, bueno, para nosotros, antes que nada darle las gracias, realmente estamos en un almuerzo de lujo aquí, y que una agencia de medios comparta justamente con los medios es un gran honor en este momento. Gracias. Y con el equipo también. Entonces, antes de darles mis impresiones personales, sí es que quisiera comentarles cómo pasó en el caso de PhD, que por primera vez participa en los EFI, por primera vez participa en una premiación y por primera vez ganamos un oro. O sea que un solo entry y fuimos ganadores. Wow. ¿Por qué? Como bien decía, somos parte de un grupo sólido, un grupo bastante amplio que tiene ya mucha experiencia en toda la parte de premiaciones, y siempre ha sido para nosotros otro el foco. Nunca nos hemos enfocado en el tema de premiaciones, pero siendo por primera vez en República Dominicana y midiendo más que nada la eficiencia, eso nos motivó realmente a tener esa participación. Qué bueno, qué bueno. Y por parte de los clientes, es decir, porque este es un premio que más que en otro tipo de premios necesita como esa relación tan cercana para hablar de cuáles eran los objetivos, cómo se lograron y poder armar los casos realmente. Es decir, ¿cómo fue la receptividad por parte de los clientes? ¿Hubo entusiasmo?
algunos ya han participado en premios internacionales y demás, pero hay otros que no, porque hubo premiaciones por primera vez. Claro. Pero ¿cómo fue esa receptividad de parte de los clientes? Y cuando ustedes le dijeron, tenemos que sentarnos, al más de caso. Bueno, antes que nada saludarles y agradecerles por la oportunidad de estar acá, tanto a ustedes como a la emisora, como a los colegas acá para encontrarnos en este espacio. Y en efecto fue bien curioso porque, como vos mencionabas, no existía un espacio que celebrara no solo la creatividad, sino además la efectividad de esa creatividad. Por eso también es bien importante que sean los EFIs los que llegan a República Dominicana. Y luego, desde TVWA Dominicana contamos con la suerte de que los clientes desde un inicio se montaron en ese bus de, bueno, listo, vamos a darle para adelante con los casos. De 4 entradas tuvimos 3 shortlists y nos llevamos un metal, así que es una muy buena efectividad. Sí, una muy buena evaluación, sí, correcto. Y en los 3 casos, tanto APAP, La Curacao y RD Enseña, que son los proyectos que estuvieron involucrados, pues todos estuvieron desde un inicio. Este certamen también tiene la particularidad de que, a diferencia de los otros certámenes que premian puntualmente la creatividad, el cliente está muy inmerso en la creación del caso mismo. Es decir, esto se construye casi que a 4 manos entre los estrategas y el cliente, y somos entre esas 4 manos los que someten la entrada que resulta finalmente ganadora. Claro. Quizás para los menos duchos en estos temas de publicidad, es válida la pregunta de cómo una agencia que tiene varios clientes, que tiene varias campañas en el año, que tiene un sinnúmero de presentaciones con relación a distintas iniciativas en un año completo, diríamos, de trabajo. ¿Cómo seleccionar las piezas a presentar al momento de tú participar en un proyecto como EFI, como los premios EFI? Bueno, no es fácil porque hay muchísimas cosas. Pero obviamente se buscan las acciones, las campañas que han tenido los resultados más impactantes. Nosotros tenemos una larga tradición en premios porque somos las agencias notoriamente más premiadas de la región, y además hemos tenido el honor de traer el primer EFI a República Dominicana. Porque ganamos el LATAM EFI en 2017. Sí. Y en esta misma ocasión, en 2017, yo pude representar a República Dominicana con tu jefa, con Claudia Gómez, sí, de TVWA, porque Claudia Montaz no pudo venir a Cartagena, donde estaban los jefes mundiales de EFI, entonces me pidieron de representarla. Y tuve entonces el honor de hablar con los jefes globales de EFI y convencerlo que EFI tenía que estar en República Dominicana. Wow, qué bien. Y fue porque para nosotros, bueno, primero porque nosotros como estrategas nos gusta tener la idea de tenerlo EFI, que es el premio a la estrategia, no el premio a la creatividad más chula, como yo siempre digo, sino a la creatividad que sirve, que funciona, que sirve algo. Y entonces para nosotros ha sido muy importante que ahora ese premio, el único premio de República Dominicana, sea exactamente un EFI. Y a los clientes les encanta por eso, porque algo que, como decía David, lo toca porque los casos se construyen con ellos. Sí. Entonces, nosotros seleccionamos algunas de las campañas, hablamos con los clientes y decidimos, por ejemplo, con UNICEF, que fue la campaña más premiada la peor en EFI, decidimos con UNICEF que valía definitivamente la pena de llevar ese caso a EFI porque había sido muy efectivo, y construimos con ellos el caso. Y lo mismo fue con La Sirena, que es la otra marca que se ganó premio en esto EFI. Claro. Identificando un poco las voces, ¿verdad? Antes estaba David Montaño y ahora Francesco Battesiani. Tansi,
Tancy Santos, Hola. que de Partners. Gracias por la invitación. Qué buena Claro. iniciativa. Claro. Ustedes, creo que en esta entrega se llevaron prácticamente todos los honores. Fueron la agencia más premiada, ¿no? Tuvieron muchas piezas y de hecho... Y en varias Y categorías. en varias categorías también, ¿no? Entonces, ¿cómo se generó esa dinámica? Porque me imagino que es una dinámica un poco laboriosa. Normalmente yo he visto algunos, inclusive casos en Cannes, en FIAP, que el caso prácticamente lo prepara toda la agencia. Y lo único que da el cliente es casi la aprobación. Pero en este caso no puede funcionar así. Es todo lo contrario. Casi que comienza con el cliente y con toda la información de lo que él quería que se lograra. Entonces, presentar tantos casos debe ser un proceso muy laborioso. Bueno, sí, definitivamente es un trabajo bastante grande. Nosotros, bueno, estamos muy felices y orgullosos del logro que tuvimos ganando 9 premios en los primeros certamen de EFI. Pero sí es un trabajo largo. Pero se comienza desde que se piensa la campaña. O sea, nosotros desde el principio decimos, esta idea puede ir para EFI. Wow, Entonces, ok. desde ahí se comienza todo el equipo a trabajar para hacer el récord de todos los logros que se van teniendo, para definir cómo vamos a medir, cuáles son las KPIs que vamos a tener, qué vamos a estar midiendo, cómo lo vamos a hacer, ir llevando el control de todos esos resultados y también de lo que se va haciendo, porque ya muchas de las campañas que se hacen no son solamente que esto es una televisión o una prensa, sino que hay muchas actividades en redes sociales, vamos recopilando los comentarios, los resultados, cómo van aumentando el engagement del público. Es decir, que etcétera. no es al final del proceso que tú dices, wow, esto hay que... Empecemos a recopilar la información porque esto puede ser un caso para EFI, sino que desde el mismo inicio del proceso ya tú empiezas a recopilar la información porque tú entiendes que es algo que sí puede llegar y causar. Digo, pasa las dos cosas, obviamente. Ok. También hay cosas que te sorprenden y tú dices, wow, Dios mío, espérese, esto no estamos esperando y la verdad que qué bien le fue. Pero sí, en general hay un pensamiento y así hay que comenzar a hacerlo, porque lo más penoso es cuando uno tiene un caso bueno y dice, caramba, y no lo medí. Y no tenemos esa métrica. Sí, porque esto de la medición es fundamental. Claro. En EFI, los jurados, si ustedes lo saben, porque Sí, eran porque jurados, fueron jurados, claro. ustedes fueron jurados, lo más importante son resultados Así es. comprobados. Y entonces si no se hace desde el principio, desde el brief, si no se empieza a medir y a documentar todo, tú no tienes cómo comprobar los resultados. Claro. Y creo que eso fue lo que nosotros hicimos con UNICEF, con el Banco Popular, con La Sirena. Hicimos todo ese trabajo de documentación y desde que llegó el brief decidir que sí, esto es algo que sí queremos llevar a EFI. Sí, y Vamos. la verdad que es un reto porque, y yo creo que es un aprendizaje inclusive para agencias, bueno, pequeñas, por ejemplo, en el caso de Know How, que fue de las agencias independientes pequeñas más ganadoras de premios este año. Pero hubo agencias que pero hubo agencias que no se atrevieron a ir porque no porque no tenían piezas, sino a lo mejor no habían participado en los talleres para presentar casos. Y yo creo que esto va a ser como un aprendizaje para que empiecen a levantar sus objetivos y resultados y demás y poder llevar piezas para las próximas presentaciones. Yo creo que este resultado y el éxito que han tenido ustedes como agencia va a impulsar y a motivar que otras se integren. Y eso es lo que es positivo para la industria en general. Y no Absolutamente. solo eso, y va a motivar también a los clientes a seguirse montando, porque la verdad es que es un trabajo en conjunto, como estábamos diciendo aquí. Y cuando uno viene a un cliente que tiene data, que te saca, te dice, vamos a participar, y dice, aquí tengo todos los Qué bueno. market share, tengo todos los top of mind, tengo todo medido de Visita antes, después, tienda. durante, y tú dices, perfecto, con esto podemos hacer el caso súper bien. O sea que, y no todos los clientes tienen data, a veces uno tiene que juntarse a ver cómo vamos a sacar esa información. O sea Sí. que la verdad que gracias a esto, pues mucha gente más se va a montar y es un trabajo en conjunto de todo el mundo en la agencia, porque por lo menos nosotros que participamos con 16 casos, con 16 entries, era trabajar, los creativos participaron, todo el equipo de planning, el equipo de marcas, fue un trabajo en producción, un trabajo en conjunto. Se escribe, se reescribe, se revisa, se invita al cliente, se hace reuniones con cliente, se hace producción de los videos, se revisa, se mejora, se edita. O sea que es un trabajo de toda la gente. Y se me ocurre de repente ahí, David, ¿qué tan importante es
la presentación del caso versus los resultados del caso. Pues yo sé que en la mayoría de las presentaciones, o en la mayoría de las premiaciones, la presentación tiene un valor muy importante. La parte emotiva que se le ponga. Se magnifica a veces. Sí, bueno, yo no diría magnificarla, sino como encontrar la historia correcta para contar algo que ocurrió. Y la manera, vamos a decir, que enganche con el jurado, porque a veces los jurados andan buscando cosas de responsabilidad social y de medio ambiente. Entonces hay que mover un poquito el caso quizás hacia allá. Pero en este caso, con la efectividad, ¿es más importante la forma en cómo se presenta o definitivamente los resultados hablan por sí solos? En este caso, fíjate que es más importante el fondo que la forma, y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Ahora, nosotros somos agencias de publicidad, estamos en el negocio de lo estético, de cómo se ve. Es decir, vos no vas a ver un caso montado en PowerPoint, porque no nos permitimos hacer eso. Pero aunque hayan existido. Aunque hayan existido. Y ganadores. En el sentido que hay casos que han habido, sí. Nos mostraron en la primera sí. reunión de ADEC, nos mostraron un caso, ¿recuerdas? Horrible. Que era, el caso era horrible, pero se ganó todos los EFI del mundo. Pero eso yo creo que funcione más en otro país. Son excepciones. El dominicano yo aprendí que es muy visual, entonces ahora tú lo tienes que involucrar con una buena historia. Claro, precisamente una vez vos tienes ya la forma check, es decir, que tú estás contento con lo que estás presentando a nivel visual, lo realmente importante son los resultados, es decir, EFI se construye en el delicado equilibrio de una ecuación que contiene los objetivos, el resultado y la creatividad, es decir, la creatividad la están evaluando en función de esos dos, esos objetivos y resultados. En ese caso, por ejemplo, para el caso de nosotros, que es una plataforma que se llama R de Enseña, de la Fundación María Valle, a la que además los invito a que sigan en Instagram, porque tiene una idea muy sencilla y muy efectiva, y ellos están intentando reducir todo el gap de tema de inclusión social para la población sorda, con una idea bastante sencilla, que es enseñarle a la población oyente una seña al día. Y la intención de ellos, cuando María Valle llegó a la agencia, era: yo necesito que esta plataforma la conozca más gente, que se dé a conocer. Y precisamente ese fue, es decir, la presea es un resultado, el galardón, el metal es un resultado de lo que ya había sucedido en la calle. Es decir, cuando las personas realmente empezaron a hablar de eso y vieron todas las iniciativas que nosotros estábamos haciendo, y digamos que esa es otra parte que también, digamos, en mi caso mucho más importante de calificación, que es que realmente haya sucedido algo de cara a la sociedad dominicana. Claro, que sí. Y abonando un poco a lo que decían ahorita sobre agencias que se atreven y agencias que no se atreven, en el caso de nosotros fue rarísimo, porque Claudia me llama después, me dice: oye, lo que ustedes hicieron es un caso casi de estudio y le va a servir a muchas otras agencias. Porque cuando una agencia que lo que tiene son 4 años en el mercado, llega con un entry, lo pone en 3 categorías que era para la que servía, y en las 3 lleva metales. Wow. Efectividad de un 100% en una agencia de 4 años. Sí, súper. Con 4 gatos. Que además es una invitación, ¿no? También. Además es una invitación, es decir, se agencia puede. felina. Se puede. Señores, se puede, ¿cierto? Qué bien, qué bien. Enviarle un saludo a Carmen de los Santos. 2. Está embarazada. Claro que sí. Carmen de los Santos, que nos une en lazos de familiaridad, somos primos. Y de verdad que súper contento con ella cuando la veía en la gala de los EFI, ¿no? Totalmente. Y uniéndome a este comentario, en el tema de atreverse, va mucho de la mano, porque realmente a nosotros también nos pasó ese tema de que nunca habíamos participado. Hicimos un solo entry en la categoría de idea de medios y resultamos ganadores de un oro. Y eso es un lujo también, además de un orgullo, porque realmente nosotros siempre en PhD y junto a TVWA, que desarrollamos esta campaña de Red Enseña, creemos mucho en el trabajo colaborativo. Entonces, tanto la parte en que hizo el mensaje creativo, la agencia creativa, tanto como el involucramiento del cliente, que señores, fue increíble. También la parte del equipo de medios, llevando ese mensaje a los medios más idóneos, y el involucramiento también de los medios y de la sociedad que se sumó también a este proyecto, fue lo que realmente hizo que el caso fuera ganador. Porque el tú ver a
vicepresidenta haciendo una seña, el tú ver a los equipos de noticiero, a todos los medios también, y todo bajo el reto de cero presupuesto, es realmente algo bastante difícil de llevar, Sí. pero que se puede lograr con un trabajo colaborativo exitoso. Buenísimo. Bueno, vámonos a un pequeño break comercial, jóvenes. Estamos conversando con las parte de las agencias ganadoras de esta primera entrega de los premios EFI en la República Dominicana. Estamos Erika Valenzuela, Rafael Fernández y José Luis Ravelo. Y ahorita vamos a quizá a pasar rápidamente por los casos de las agencias suyas que ganaron, ¿no? Y explicarlos rápidamente para que la gente también tenga una idea. Porque yo también soy de los que piensa que este tipo de cosas tenemos que darla todavía más a conocer. Claro. Tenemos que llevársela a la gente de la industria, a los estudiantes de mercadeo, a los estudiantes de publicidad. Porque al final de esto es que se trata. Se trata de tener un objetivo, que el objetivo sea tan lograble y tan medible que al final merezca un reconocimiento por parte de una agencia internacional. Venimos ahora, estamos en Almuerzo de Negocios en este programa especial sobre los premios EFI.